telespectadores de Canal 45, estamos hoy aquí para iniciar un nuevo programa, Guadalquivir 14, pero no antes quiero hacer una rectificación del programa anterior, donde dije que Abu Asbagh ibn Arqam, un granadino de Guadix, que era rey, que era visir del rey Al-Mutasim de Almería, en realidad dije que era visir del rey de Sevilla, cuando la realidad es que Abu Asbagh ibn Arqam, que fue el que diseñó de alguna manera, fijó la bandera andaluza en un bello poema que ya les narré en el programa anterior, pues era, como le he dicho, un visir del rey Taifa Al-Mutasim de Almería. Y dicho esto, pues hoy tenemos con nosotros aquí a Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Que ante todo les voy a dar unos breves datos de su biografía antes de entrar en materia. Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz es fiscal delegado de Extranjería e Inmigración de la provincia de Jaén, nacido en Melilla, aunque se siente de un pueblo de Almería llamado Tabernas, que todos ustedes conocerán, famoso por las películas que allí se hicieron. Es coordinador del grupo de Jaén de Amnistía Internacional y voluntario de múltiples organizaciones sociales como Jaén Acoge, Interred, etc. Es también coordinador de la red Jaén Ciudad Abierta, que agrupa a una veintena de organizaciones que trabajan en materia de inmigración, refugio y exclusión social. Es colaborador habitual del programa Desde Jaén, que emite Uniradio Jaén, y de la revista Al-Ándalus, ambos editados por el Instituto Almenara. También colabora con el diario Jaén. Pertenece a varios grupos universitarios de investigación sobre inmigración y es autor de varios artículos y libros sobre el tema. También extra micrófono conocemos que también tiene una gran vena poética, ¿no? Sí, bueno, algo hacemos pinitos poéticos, vamos a decirlo bueno, así. Pues hoy, queridos telespectadores de Canal 45, aquí en nuestro programa Guadalquivir 14, les vamos a hablar de los derechos humanos aquí y en el mundo, y también sobre Amnistía Internacional. Bueno, pues para empezar quisiera preguntarte, Cristóbal, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos es algo que ha ido construyéndose a lo largo de toda la historia de la humanidad, dirigido fundamentalmente al buscar el convencimiento de que el hombre, por ser hombre, tiene unos derechos que son inalienables, que son universales porque afectan a todos y que pertenecen a toda la humanidad con independencia del lugar donde vivan y de la situación que tengan. En la historia estamos acostumbrados a que había súbditos que recibían de los reyes, recibían los derechos. Los reyes, a través de fueros, de cartas, de concesiones, le entregaban a los súbditos que estaban con ellos lo que ellos querían y por lo tanto podían arrebatárselo en cualquier momento. Sí. Cuando llega la Revolución Francesa, llega el momento en que se dice que no, que los seres humanos, los ciudadanos que se llaman entonces, tienen los mismos derechos y son derechos que son propios, que no pueden ser arrebatados por el Estado porque no son concedidos. Como se dice en un famoso poema sobre los comuneros, que la libertad concedida no es libertad sino fuero. Los derechos humanos son algo que afecta a todos y que ha ido inherente a la persona y que ha ido avanzando y que ha ido construyéndose. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, todas las naciones, al mismo tiempo que crearon la Organización de Naciones Unidas como elemento aglutinador para evitar que se repitieran las guerras en el futuro, lo que sabemos que no ha sido así, organizaron y declararon y realizaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que luego ha sido desarrollada por una serie de pactos y por una serie de declaraciones de derechos de los pueblos indígenas, de derechos de las personas con discapacidad, etcétera, y eso crea toda una amalgama de derechos, toda una amalgama que ha positivizado en cierto modo
esos derechos que pertenecen a todos los ciudadanos. Sí, pero ha habido, como bien dice, a partir de la Segunda Guerra Mundial se crea esto, o la Declaración de los Derechos Humanos, pero ha habido una etapa de la historia donde se ha visto que efectivamente han ido avanzando, hemos ido avanzando en derechos humanos, pero a partir de un determinado momento parece que estamos en regresión, ¿no? Bueno, vamos a ver. Todos sabemos aquello que se decía de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los gobernantes, sean de la tendencia que sean de los países que sean, los grandes medios de poder, porque ahora se habla de que es el mercado el que gobierna, sí. Y no, bueno, todos los grandes elementos de poder siempre han tratado de evitar, es un elemento de supervivencia, que los ciudadanos tomen la iniciativa y sean los que muevan la sociedad. Aunque, como decía Salvador Allende también, la historia la hacen los pueblos, por supuesto, no los gobernantes, aunque los pueblos muchas veces no salgan en los libros de historia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen poder, que tienen una situación de preeminencia, les cuesta mucho perder ese poder. Y la mejor forma de no perder ese poder es evitando que los ciudadanos, las personas, los seres humanos que habitan en el mundo tengan situaciones, tengan derechos que sean propios, que no se les puedan arrebatar. Una vez dicho esto, hay una época histórica en que se avanza en derechos y hay épocas históricas que con mil justificaciones, la lucha contra el terrorismo, ahora contra el terrorismo islamista, la lucha contra la crisis económica, etcétera, la lucha contra las otras culturas que vienen un poco a dominarnos, con todas estas excusas tratan de limitar esos derechos. Y ahora estamos en una mala época de derechos. Si nos vamos a España, sí, vamos a celebrar ahora el aniversario de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, que junto con la reforma del Código Penal supuso un retroceso importantísimo en los derechos ciudadanos o humanos de la libertad de expresión, la libertad de concentración y libertad de manifestación. Eso quería preguntarte precisamente, la llamada popularmente ley Mordaza, de alguna manera, en determinados casos puede conculcar a lo que es la verdadera libertad de expresión. Sí, según Amnistía Internacional, sí. Según Amnistía Internacional, lo ha dicho en sus documentos, la ley Mordaza es una ley que trata de limitar las posibilidades de información, las libertades de expresión, las libertades de concentración y las libertades de manifestación, y de que los ciudadanos digan lo que piensan sobre las circunstancias. Indudablemente sí. Hay un ejemplo claro. Cuando se establece la ley Mordaza, una de las cosas que establecen es la posibilidad o la multa, sí, que se pone a aquellas personas que graben a las fuerzas policiales cuando están ejerciendo su labor. Si eso lo enlazamos a cuándo ocurre esto, nos damos cuenta que esto ocurre cuando, a través de las grabaciones de los teléfonos móviles, vimos lo que estaba pasando en el Tarajal, a pesar de las negativas y de las mentiras burdas que realizaba el Ministerio de Interior en aquel momento. Sí. O vimos cómo en determinadas manifestaciones, a la raíz del 15M, había policías infiltrados haciéndose pasar por radicales para reventar aquellas manifestaciones. Sí. Eso lo conoce la ciudadanía porque se grabó. A las grabaciones. ¿Y la consecuencia cuál es? Prohibimos estas grabaciones. Prohibimos que se vea. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo mal, somos conscientes de que estamos haciendo algo mal y lo que hacemos es limitar que la gente pueda hablarlo. Nos cargamos al mensajero, en vez de hacer lo que teníamos que hacer, que es hacer las cosas bien. Bien hecho. Pero en ese caso, a los que trabajáis en los temas de judicatura os lo ponen difícil, ¿no? Bueno, a nosotros nos lo ponen relativamente difícil y relativamente fácil. Todo lo que es juzgar, todo lo que es tomar decisiones sobre hechos, es difícil porque lógicamente es conocido que en nuestro país, no en todos los países, sí, por ejemplo México casi está saliendo. Hay países que tienen presunción de culpabilidad. Una persona es culpable hasta que no demuestre que no lo es. En España y los países occidentales tenemos la presunción de inocencia. El que corresponde probar ante los tribunales que una persona es culpable de una infracción, de una sanción, es al quien lo alega. En este caso
a los organismos del Estado y los jueces tienen que ser imparciales y plantearlo. ¿Te lo pone difícil? Sí, pero hay un principio que dice siempre aquello de más vale absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entonces es un trabajo que hay que hacer y es una dificultad que viene, el precio de la libertad, el precio de la libertad que decía Erich Fromm. La libertad tiene un precio. Sí. Y dentro de los derechos humanos, ¿hay derechos más importantes que otros? No. El derecho a la vida, el derecho al trabajo. No, vamos a ver. Eso siempre ha habido un planteamiento, siempre ha habido un planteamiento sobre la jerarquía de los derechos, que al final se ha transformado en un error, ¿no? ¿Por qué? Indudablemente, si no vivimos, si no nacemos, ¿qué derechos humanos vamos a tener si no somos ni personas? Claro. Bien. Pero por otro lado, podemos decir, una vida sin dignidad, una vida sin libertad, no es vida. Y a lo mejor no merece la pena de vivir. Sí. Eso hace que muchas veces nos planteemos, hay categorías en derechos humanos. Uno de los principios básicos de Amnistía Internacional es precisamente la universalidad y la interrelación de todos los derechos humanos. O sea, todos los derechos humanos tienen el mismo valor y deben protegerse igual. Si nosotros no protegemos algo que para nuestros gobernantes no es derecho humano, como el derecho a la vivienda, no estamos protegiendo los derechos humanos de las personas. Se ha dado el caso de gente que se ha tirado desde su balcón, claro, porque le quitaban la vivienda y... Todos los derechos humanos tienen igual valor. Y están interrelacionados entre sí. Y si desconocemos un derecho humano, uno de los derechos humanos, al final estamos desconociendo todo. O sea, Cierto que los gobernantes no podrían, en este caso, alegar que, bueno, este derecho lo relegamos un poco porque por la crisis, por esto, por lo otro... No tiene es que ese es el gran problema. No debe tener justificación, ¿no? No tiene justificación. Para nosotros, desde luego, no. Y en el caso de América Latina, ¿cómo están los derechos humanos? Bueno, América Latina. Porque ya vemos, o hablábamos también fuera de grabación del tema del tren de la bestia. La bestia, sí, el tren. Bueno, vamos a ver, América Latina... En la frontera norte de México, que es un desastre. Es un desastre. Mira, América Latina tenemos países que son países totalmente corrompidos, como es el caso de México, con todo el tema del narcotráfico. Tenemos países en que hay guerras larvadas, en que hay muchos desconocimientos por todos los implicados en la situación de los derechos humanos, como ocurre, por ejemplo, en países como Colombia. Tenemos gobiernos muy dictatoriales, tenemos gobiernos de carácter dictatorial que están afectando a su pueblo. Tenemos países que están dominados por las maras y por las... Como Venezuela, por ejemplo, porque en Venezuela tenemos... no se está respetando la libertad de la oposición, ¿no? Claro, ese es el tema. En Venezuela tenemos una guerra larvada también. Incluso hacer una constitución a la medida, de alguna manera, con entonces, los derechos. pero si nosotros trasladamos a América, ¿no? Si nosotros cogemos a América, bueno, Estados Unidos, ¿qué vamos a hablar? Vamos a irnos a América del Norte. América del Norte con el tema del muro, con el tema de... la actitud también, por ejemplo, la retirada de Estados Unidos del Tratado del Cambio contra el Cambio Climático, es decir, pero es que si nos trasladamos a África, nos trasladamos a Asia, nos trasladamos a Europa, nos podemos encontrar cosas muy similares. O sea que... Pero es gravísimo porque la ausencia de derechos humanos da casos tan gravísimos como, por ejemplo, lo que pasó en Camboya, ¿no? Por ejemplo. O sea, las masacres, o las masacres de Ruanda. Todo eso, pero todo eso, vamos a ver, el caso de las masacres de Ruanda, lógicamente hubo un desconocimiento completo de los derechos humanos desde el momento en que había etnias que se enfrentaban a otros y que para ellos eran cucarachas, le llamaban. Sí, sobre eso se ha hecho una película documental, sí. No me acuerdo ahora el título. Hotel Ruanda es una película pero muy que buena película. Es magnífica porque retrata donde personas que se conocían, que eran vecinos o... de pronto se tratan como si fueran el tema de Camboya con los jemeres, ese planteamiento ideológico bestial, ¿no? Que solamente por saber leer y escribir ya se consideraba un enemigo del pueblo y eran masacrados. Es que no nos damos cuenta, claro, había un convencimiento de que había algo más importante que los derechos humanos, en este caso la revolución comunista dentro de la ideología jemer, de los jemeres rojos. Había algo más importante que los derechos humanos. El problema es que nosotros pensamos que primero los derechos humanos y luego ya vamos a plantearnos
todas las estructuras sociales que queramos, pero partiendo del respeto a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, en el sistema educativo, Cristóbal, se inculca a los escolares lo tremendamente fundamental que es respetar los derechos humanos, porque esto nos puede llevar a, en un momento determinado, darle más importancia a una ideología o a una religión, a una serie de cosas que pueden llevar a catástrofes muy grandes. El sistema educativo es reflejo de la sociedad en el que se desarrolla. Desde el momento que en nuestra sociedad no se desarrolla un planteamiento de los derechos humanos, a veces en el sistema educativo no hay. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que también está estudiado por Amnistía Internacional y que todos conocemos porque fue hace poco. El tema de la famosa educación para la ciudadanía. Todos sabemos el problema que se planteó cuando se trató de implantar la educación de la ciudadanía, tanto que cuando llegó otro partido político al gobierno la suprimió. ¿Qué problema hay en que se le explique a los niños los principios de la democracia, los principios de los derechos humanos, los principios del respeto, los principios de la igualdad? ¿Qué problema hay? Porque si el problema era que no se quería que se reflejaran distintos modelos de familia, lo cual ya es un error, porque hay que ser tolerante con esos modelos de familia, y además que es una realidad, pues es una cuestión de contenidos, pero no de supresión. Claro. Ahora mismo, las asignaturas que tenemos en la mayoría de los planes de estudio es la ética y la religión. Ética y religión, pero no el planteamiento de derechos humanos. Amnistía Internacional tiene un programa de educación en derechos humanos que trata de facilitar materiales a los colegios para que planteen los derechos humanos, porque los derechos humanos se estudian en todas las materias, hasta en las matemáticas pueden trasladarse los derechos humanos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Se puede estudiar las matemáticas perfectamente. El mero hecho de poner un problema sí, puede plantear lo mismo que en el tema sexual. Si yo pongo un problema en el que establezco María y su madre van a hacer la compra, y reflejo que son las mujeres las que van a hacer la compra, estoy incidiendo en una formación del planteamiento. Es decir, que todo eso se plantea, indudablemente en la historia, indudablemente en la geografía, en la aceptación de otras culturas. Pero cuando vemos que en los colegios hay bullying y se hace poquito por atajarlo, cuando vemos que los niños están grabando las palizas que les pegan a los compañeros, qué barbaridad, lo estamos viendo. Indudablemente esos niños no están recibiendo una formación de tolerancia y de respeto. ¿Es problema del sistema educativo? No. El sistema educativo refleja el elemento social. Y además, el sistema educativo lo que tiene que hacer es dar rudimento y preparación para lo que es la formación intelectual de los niños. Pero los niños tienen que venir educados de casa. Claro. Son los padres los que tienen la responsabilidad de la educación. Son los padres los que tienen que transmitir a sus niños que porque una niña sea de color negro no es menos que ella. O sea gorda. O sea gorda. O sea más pusilánime el chaval. O sea homosexual. Y después ya, para terminar, el sistema educativo en general, en la universidad. Hemos entrado en una universidad en que los elementos humanísticos han ido desapareciendo. Las asignaturas que dan formación humanista van desapareciendo de las carreras. Se buscan técnicos, no personas con una formación humana completa. Eso es precisamente lo que se echa en falta y que afecta mucho a los derechos humanos, el que, como tú bien dices, los magnates poderosos quieren técnicos formados para que muevan su industria, que muevan su fábrica, pero no quieren enseñarle a la gente a pensar. Claro. No interesa que la gente piense, entonces en todos los niveles. Y luego, claro, luego nos quejamos de la delincuencia, de todas estas cosas que vemos que son tremendas, porque una persona que esté formada, pues lógicamente no se deja caer en manos de radicales, porque ya digo, cuando se creía que se iba avanzando en los derechos humanos, pues ahora con el tema del terrorismo o yihadista, esto ya sobrepasa, ha dado lugar a islamofobia, ha dado lugar a una serie de elementos que incluso personas muy preparadas, yo lo sé porque he hablado con ellas, personas muy preparadas están dentro de ese discurso de islamofobia. Eso es tremendo. Y es tremendo, de verdad, es tremendo, porque demuestra una total falta de desconocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, cuando se está transmitiendo esa idea,
pues lógicamente la sociedad está siendo una sociedad que no respeta los derechos humanos, una sociedad que respetara la base de los derechos humanos, que podemos resumirla en muchas cosas, que es la tolerancia a los demás, el respeto a los demás, que me respeten a mí y que yo respete a los demás, que traten a los demás, tratar yo a los demás como me tratan a mí mismo, que sea consciente de que mi vida no es nada más que una parte, una gota en el océano del universo, y que el resto de las personas tienen también el mismo derecho que yo para conseguir la felicidad. Cuando todos sabemos eso, cuando todos somos conscientes de eso, de que todos tienen derecho a buscar la felicidad, es curioso, la felicidad es el único derecho fundamental y humano que no suele estar reconocido en las constituciones ni en los tratados de derechos humanos. Solamente en las declaraciones del ciudadano de la independencia norteamericana se habla del derecho a la búsqueda de la felicidad, que en el fondo es lo que todas las personas queremos. Y también en las nuevas derivas que traen las nuevas economías, como la economía del bien común, que uno de los parámetros que busca es un índice de la felicidad de las personas. Claro, lo que se busca no es el desarrollo por el desarrollo. Claro. Vivimos en una sociedad que lo importante es desarrollarse más. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar de móvil cada año. Tenemos que cambiar de televisión cada 2 años. Aunque destruyamos el planeta. Tenemos la obsolescencia programada, los aparatos electrodomésticos que antes duraban 20 años, 30 años y algunos todavía tenemos el frigorífico de palanca y lo vemos de lo que había durado, ahora en 5 años ya se acabó. Tenemos que comprar otro porque ya no sé. Hay una persona que inventó la bombilla eterna que dura toda la vida. Y se lo cargaron de en medio porque no interesaba. Claro. ¿Por qué? Porque lo que interesa es vender más, vender más, consumo. Y eso no va a la felicidad de las personas, a la felicidad artificial. Claro. En vez de buscar una economía que sirva para que las personas puedan desarrollar su vida normalmente, sin necesidad de ir a una situación de crecimiento. Sí. Tú has hablado de la economía del bien común. Tenemos todos los planteamientos del decrecimiento, todas las teorías del decrecimiento. Lo importante es conseguir la felicidad de todos los seres humanos, no una situación consumista tremenda. Por supuesto. Y ahora quería que entráramos en otro tema. Tanto tú como yo hemos estado en los campamentos saharauis de Tinduf, y este es un caso flagrante porque ahí realmente se están conculcando los derechos fundamentales de todo un pueblo que lleva 40 años en el exilio, que además hay resoluciones de las Naciones Unidas, como es la del referendo de autodeterminación, que no se están respetando, que tanto los distintos gobiernos de España como potencia administradora, que sigue siendo del Sáhara Occidental, pues ha hecho dejación de esa responsabilidad, y ahí están a la deriva y solamente son atendidos humanitariamente por algunas familias, tanto andaluzas como españolas, que acogen con el programa de vacaciones en paz a sus niños y están a expensas de la ayuda internacional. En fin, es un caso que es terrorífico. Bueno, yo primero voy a hablar como representante o como miembro de Amnistía Internacional. Nosotros no entramos en controles en temas de carácter político, es uno de nuestros principios básicos. Nosotros lo que pedimos es que se respeten las resoluciones de Naciones Unidas y por lo tanto se haga el referéndum de autodeterminación, y que tanto por las autoridades marroquíes en los territorios ocupados como por las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática en los territorios, en lo que es Tinduf, la zona de Tinduf, se respeten los derechos humanos. Es curioso como la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, es la única misión de Naciones Unidas que no tiene competencia en materia de derechos humanos. Y por lo tanto dejan ver cómo se violan. Y bueno, hay multitud de estudios que así lo ven y se ve cómo lo ocultan, cómo se violan los derechos humanos. Pudimos ver en los territorios ocupados. El incendio de los campamentos, por ejemplo, en los territorios ocupados. Cuando acabaron con el JNTC. Es decir, cómo se violan los derechos humanos en los territorios ocupados y no pueden hacer nada. En cuanto a los campamentos, la situación que tienen es muy difícil. Es una situación tremendamente difícil. Es una sociedad con unos problemas importantísimos porque vive de lo que le traen desde fuera, y lógicamente, pues bueno, nadie dice que no pueda haber violaciones de derechos humanos en un momento determinado. Sí he de decir que las últimas investigaciones que se han hecho, recuerdo que el Tower Watch Right hizo una investigación y dijo que había poco
poco donde rascar. Es decir, que los campamentos más o menos era una sociedad en que se respetaban en la mayor parte de los derechos humanos, aunque existían, como decía en aquel momento, algunos restos de la esclavitud oculta, aunque el gobierno no la apoyaba. Sí. Los pueblos beduinos siempre han tenido esclavos negros, siempre han tenido, y que existían algunos elementos que afectaban a los derechos humanos, pero que dentro de lo que cabe pues había libertad para manifestarse, para oponerse al gobierno, etcétera, etcétera. Eso como un poco como activista de derechos humanos. Ahora, como persona que, como tú sabes, está implicado con el tema del Sáhara, es decir que lo que tú has dicho, la sociedad española va por un lado y el gobierno español va por otro, porque el gobierno español se deja llevar por los elementos geopolíticos del gran vecino del sur nuestro, que es Marruecos, y que en muchos casos tiene mucho poder para controlar. Sí, porque parece ser que Marruecos, al contrario de otros países, tiene bula para todo. O sea, sí, eso parece. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que sí es importante es que España sigue siendo potencia administradora. Esperemos que algún día lo ejerza, ¿no? Frente a Naciones Unidas, y por tanto somos responsables de lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que muchos saharauis fueron ciudadanos españoles. Lo que sí es cierto es que siguen conservando, yo creo que es el único país, porque Guinea Ecuatorial ya empezó un poco a irse a la órbita francófona, que conserva el español como lengua oficial. Sorprendentemente no tienen ninguna sede del Instituto Cervantes. Sí, eso a mí me llama también la atención. Porque es que precisamente Francia le dio la opción de que tuvieran como segunda lengua el francés, con lo cual los franceses son muy listos en eso, y ellos se negaron. Y el territorio ocupado y ellos dijeron, nosotros queremos seguir teniendo el español. ¿Y qué más puede hacer para que el problema del Sahara es un problema que termina siendo enquistado, ha terminado enquistado, y aunque existe mucha solidaridad con Vacaciones en Paz y con todos estos programas, cada vez la gente joven conoce menos lo que ocurrió en el Sáhara, conoce menos la situación del Sáhara, y es una situación que va a ser perenne como la comunidad internacional no adopte medidas drásticas, porque ni Marruecos tiene capacidad, y hay que decirlo así, para vencer al Frente Polisario, tal como está ahora. También tiene el apoyo de Argelia. Y el Frente Polisario tampoco tiene capacidad para vencer a Marruecos en la situación en que se encuentra. O se da una solución política o esto va a ser un problema enquistado para siempre. Bueno, y hay en otra parte del mundo también otra zona donde los derechos humanos brillan por su ausencia, como en Corea del Norte. Bueno, ¿qué pasa allí? ¿Qué se puede hacer contra eso? Pero bueno, hay muchos estados en que los derechos humanos viven su ausencia, no solamente en Corea del Norte. Corea del Norte es una dictadura. Yo creo que hasta ahí nadie se extraña. No existen diferencias, es una dictadura. Curiosamente, una de las grandes críticas que se hizo a Amnistía se le han hecho muchas críticas en general, pero una de las críticas importantísimas fue a raíz de un informe sobre la sanidad en Corea del Norte. ¿Ah, sí? En el año 2010 Amnistía Internacional dictó un informe sobre la sanidad en Corea del Norte y fue criticada por la Organización Mundial de la Salud, que decía que el sistema sanitario coreano era la envidia de muchos de los países desarrollados y que el informe de Amnistía Internacional era poco científico y basado en datos anecdóticos. Sorprendentemente, ya que pregunta sobre Corea del Norte, Amnistía Internacional a eso contestó en su momento diciendo que ella no recogía nada más que los datos contrastados que tenía, y dijo algo que es muy importante. Las grandes organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, sí, UNICEF, incluso el ACNUR, son países muy políticamente correctos, que nunca van a criticar a nadie, a ningún país, porque quieren estar en todos. Y entonces son políticamente correctos. Siempre van a salir en la defensa de esos países. Bueno, esto puede ser bueno, puede ser malo, pero es que Amnistía Internacional no le debe nada a esas organizaciones, ni a la Organización Mundial de la Salud, ni a UNICEF, ni a nadie de eso, y mucho menos a esos países. Precisamente ahora que hemos entrado en materia, di a nuestros telespectadores qué es Amnistía Internacional y cuándo surge. Bueno, Amnistía Internacional surgió en el año 1961, bueno, en realidad fue fundado en octubre de 1962, pero su inicio fue el 28 de mayo de 1961.
En el mes de mayo de 1961, un abogado inglés, judío, que se había convertido al catolicismo y que ya era una persona que estaba implicado con los derechos humanos, de hecho en la Guerra Civil Española hizo, siendo un adolescente, una organización para adoptar niños españoles y hacer lo que ahora hace con Vicente Ferrer, ayudarles, mandarle dinero y tal, junto con su amigo. Y luego organizó una asociación que fue quizá el antecedente inmediato de la Amnistía Internacional, que se llamaba Justice. Sí. Peter Benenson un día estaba leyendo el periódico por la mañana y leyó que en Lisboa se había condenado a 3 años de cárcel a 2 estudiantes por brindar en un bar por la libertad. Qué barbaridad. En la Portugal salazarista. Sí. Y aquello le impactó. Le impactó tanto que, como tenía un amigo íntimo que era el director de un periódico muy famoso en Inglaterra, que era el The Observer, decidió escribir un artículo que se llamó, o se tituló, Los presos olvidados. Vale la pena leerlo, se puede encontrar en internet, pero yo puedo resumirlo diciendo lo mismo. Peter Benenson lo que decía: en cualquier lugar del mundo los derechos humanos son constantemente conculcados. Si todos las personas fuéramos capaces de hacer algo, por pequeño que sea, esto cambiaría. Cambiaría bastante, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo. Se juntó con otros 2 amigos, abogados, y un año después aproximadamente fundaron una organización que se llamó Amnistía 1962, luego Amnistía Internacional, y que se fue desarrollando. Después de la sección inglesa nació la sección alemana. Por cierto, que uno de los presos adoptados por la sección alemana fue un español que era testigo de Jehová y que estaba en prisión por haberse negado a realizar el servicio militar. Preso de conciencia, ¿no? Claro, lo consideró como preso de conciencia. Porque... Y ya se fue luego desarrollando. Y una cosa que también quisiera que dijera a nuestros telespectadores, por ejemplo, dinos a lo largo de la historia, desde que surge Amnistía Internacional, qué presos de conciencia más notables ha tenido que defender Amnistía Internacional. Ha tenido muchos presos de conciencia. Lo primero hay que definir presos de conciencia. Incluso algunos que están también en el campo un poco político, como, sí, como Nelson Mandela, ¿no? No hay diferencia. Nosotros no valoramos políticamente a las personas, ¿vale? Sí. Los presos de conciencia son aquellos presos que son perseguidos por sus ideas, por su religión, por su actividad política o social, pero siempre que no hayan nunca usado la violencia ni abogado por ella. El caso de Nelson Mandela supuso en un momento determinado una crisis, porque es cierto que Nelson Mandela, hasta que fue encarcelado por Sudáfrica, no utilizó ni abogó por la violencia. Pero cuando Nelson Mandela ya estaba en la cárcel, su partido político, su grupo político, el Congreso Nacional Africano, empezó a usar la violencia. Eso provocó una crisis que hizo que se llegara a un acuerdo entre las personas que estaban en aquel momento, sí, en Amnistía Internacional, por el cual se consideraba que Nelson Mandela no era preso de conciencia porque había abogado por la violencia, pero era preso que se debía proteger, porque una cosa es que sea preso de conciencia. Sin embargo, cuando sale ya elegido o hace una política de integración total. Claro, Nelson Mandela luego fue presidente, pero es que eso hemos tenido muchos casos. Hemos tenido muchos casos. Sun Yat-sen fue presidenta, quiero recordar, de Birmania. Václav Havel también fue preso de conciencia de Amnistía Internacional, fue luego presidente de la República Checa. Sí. Ha habido muchas personas, que han sido presos de conciencia de Amnistía Internacional, que han sido protegidos y defendidos por Amnistía Internacional y que luego han sido importantes referentes en sus países, con lo cual no andábamos tan desencaminados. Los primeros informes que hizo Amnistía Internacional fueron sobre Portugal, sobre la dictadura argentina y chilena, es decir, fueron los primeros informes donde empezó a trabajar Amnistía Internacional, porque Amnistía Internacional trabaja sobre todo por la denuncia. La denuncia, el símbolo de Amnistía Internacional es la vela. ¿Y quién denuncia? ¿Organizaciones, personas o qué? Nosotros investigamos. Nosotros nos puede llegar una denuncia por cualquier medio y luego se realiza una investigación. A ver si tiene fundamento. A ver si tiene fundamento. Y luego salen informes. Amnistía Internacional ha hecho multitud de informes. Podríamos hablar de múltiples informes que ha hecho Amnistía Internacional sobre multitud de países, ¿no? Y entonces esa es la primera. Informar,
investigar y verlo. Es cierto que hay países que no entramos en el territorio para investigar, como pasaba con Corea del Norte, que nos acusaba de que no entrábamos. Hay quien dice incluso que Amnistía Internacional protege a Cuba. No es cierto. Amnistía Internacional ha dado multitud sí, de informes sobre Cuba y sobre derechos humanos en Cuba. Lo que pasa es que Amnistía ni puede entrar en Corea del Norte, ni puede entrar en Cuba, entre otros muchos países. Hace tiempo tampoco podía entrar en Turquía. Hoy está encarcelado el presidente de la sección turca de Amnistía Internacional. Está encarcelado en Turquía. ¿Por qué? Porque molestan. Pudieron entrar. Yo tengo una anécdota personal que luego si quieres cuento muy interesante sobre eso. Y en Cuba hay una anécdota tan clara como uno de los grandes investigadores de Amnistía Internacional, un mexicano de apellido Zúñiga, que entró en Cuba para investigar y tuvo que salir en un helicóptero porque lo mataban las autoridades cubanas. Es decir, hay países en que Amnistía Internacional no puede entrar porque es un enemigo para esos países. A pesar de ser tan imparcial. Y son países tanto de izquierda como de derecha, porque Amnistía Internacional no se casa con ninguna ideología. ¿Y qué nos puede decir de Martin Luther King? Bueno, Martin Luther King nunca fue preso de conciencia. Pero fue ahora me retrotraigo a defensor de los derechos humanos. Martin Luther King es uno de los grandes referentes de todos aquellos que creemos en un mundo mejor. Martin Luther King luchó por la igualdad de su raza, por evitar la segregación. Le hizo un gran bien a los Estados Unidos, ¿verdad? Indudablemente. Es fiesta en Estados Unidos lo que ellos llaman el Día del Negro, el día del asesinato de Martin Luther King, es día fiesta en Estados Unidos. Martin Luther King es un referente de la no violencia, como lo es Gandhi, como lo es David Thoreau, o como lo es, indudablemente en última término, Cristo, que ya tiene otras connotaciones para todos aquellos que nos confesamos. Y quiero también que abordemos un tema porque estamos hablando que lógicamente en la dictadura los derechos humanos se inculcan totalmente. Además ahí también tienen, pienso yo, el trabajo difícil de Amnistía Internacional, porque sin ir más lejos, aquí en nuestra propia dictadura, yo que lo he vivido hasta los 30 y algo años, pues me acuerdo que hablar de Amnistía Internacional era como tabú. Sí, de hecho Amnistía Internacional era tabú hablar aquí mismo. La sección de Amnistía Internacional de España se funda en 1979. Lo fundó un sacerdote que había estado con Peter Benenson en Inglaterra, que pudo volver a España, y fundó en Barcelona, en Cataluña primero, lo que fue la sección española de Amnistía Internacional. Y después Amnistía Internacional ha tenido también sus problemas con el gobierno español, pero bueno, en la dictadura Amnistía Internacional lo que hace es poner una vela, poner una luz, porque los gobiernos, el modo más rápido de ayudar a los presos de conciencia, decía Benenson, es la publicidad, especialmente frente a tus compatriotas. Si tú estás haciendo cosas malas y nadie lo ilumina, nadie se entera. Claro. Pero en cuanto tú pones un foco, una luz, un candil que ilumina, ya el represor se lo piensa, encienden la vela, el represor se lo piensa más, ¿verdad? Se lo piensa más. Y más cuando ve que tiene toda una asociación mundial de más de 7 millones de personas que están detrás y que están denunciando y señalando con el dedo lo que hace. Entonces, claro, lógicamente, ahora quisiera no quieren ese que habláramos un poco, porque por ejemplo hay estados democráticos como puede ser por ejemplo el Estado de Israel, pero pienso que ahí también los derechos humanos dejan mucho que desear, porque pensamos, por ejemplo, para mí resultó muy horroroso. Recuerdo que el gobierno español había librado para reconstruirle unas casas y una cantidad de dinero y tal. España con Israel tiene buenas relaciones y bueno, en una de las muchas trifulcas que tienen con los palestinos, pues llegaron y las casas recién hechas se las bombardearon. Y bueno, vamos a ver. El Estado de Israel es un Estado que viola los derechos humanos. Es un Estado que, por las circunstancias históricas, yo no voy a entrar en eso, considera que tiene derecho a lo que ellos llaman Tierra Santa. Es el territorio que Dios les ha entregado a ellos. Y consideran que los musulmanes, los cristianos que hay allí, los palestinos, que son musulmanes y son cristianos, no tienen derecho a estar allí. No tienen derecho a estar allí. Y han ido invadiendo territorios. Se hizo la partición. Hay un Estado, una Autoridad Nacional Palestina, con unos territorios en Gaza y en Cisjordania. Lo que pasa es que Israel desde 1948 han ido invadiendo sin que nadie lo haya parado. E invaden los colonos, primero los colonos, son personal civil,
van adelante y luego el ejército protege a esos judíos que han invadido territorio que no es suyo, Sí. donde vivían familias de Palestina. derriban la casa. Es un problema también parecido al del Sáhara, quizá más, más comprendido y más conocido internacionalmente, en el que hay un país que está sobrellevando, y además lo más importante es que, por mucho que queramos ocultarlo, y es una política que está todavía en discusión en Amnistía Internacional, existe una situación de apartheid. Es decir, en el Estado de Israel no es lo mismo ser árabe palestino que ser Sí, porque judío. fíjate, tú te acuerdas antes de que cayera el muro de la Europa del Este, que estaba siempre en el candelero, estaba constantemente en las noticias. Sin embargo, ahora se están haciendo muros corralillos, aislando a comunidades palestinas en un muro. Pero bueno, pero hay mucho. Eso es tremendo. Tenemos el muro de Marruecos, que es el más grande, uno de los más grandes del mundo, más kilómetros. Para dividir lo que es el territorio del Sáhara, ocupado por Marruecos, del territorio liberado, del territorio controlado por el Frente Polisario y por la República Árabe Saharaui Democrática. Tenemos ese muro. Tenemos el muro que ya existe, aunque se habla de construirlo y de tal, el que divide México y América. Tenemos solo nuestros muros, nuestras famosas vallas de Ceuta y Melilla, que parece que miramos siempre para otro lado, que también están ahí. Es decir, antes el muro era malo, aunque antes el muro era para que no se salieran. Ahora el muro es para que no entren. El muro era malo. Hay muros en Israel. Claro, los muros al final son barreras. ¿Y ahí en Amnistía Internacional os dejan entrar en Israel o ahí como tenéis? Sí. ¿Os dejan entrar? Sí. Creo que recordar que hay una sección de Amnistía Internacional en Israel. Aunque lógicamente pues está muy limitado, estamos en muchos países que de hecho tenemos un problema, porque Amnistía Internacional tiene oficinas en todas las áreas. Por ejemplo, la de América Latina está en México, toda la de América, la oficina de América, nosotros tenemos nuestra sede en Londres, y la de América está en Ciudad de México. ¿Y se ha dado el caso? Pero claro, no sabemos dónde ponerla en Oriente Medio. La pusimos en Beirut, pero también Beirut es un sitio complejo, ¿no? Porque queríamos ponerlo en un sitio que fuera equidistante de lo que era Israel. Si la poníamos en Israel, iba a haber una fuerte oposición de los países árabes. Y si la poníamos en un país árabe, iba a haber una fuerte oposición de Israel. O sea, que no sabemos muchas veces para mantener esa independencia y esa imparcialidad cómo hacerlo. ¿Se ha dado el caso de que algún compañero vuestro, informando en alguno de estos países problemáticos, haya sido detenido? Sí, detenido y asesinado. ¿Y asesinado? Sí. Ha habido activistas, creo que fue el año pasado, hubo 2 activistas de Amnistía Internacional que fueron... Sí. Y hoy está detenido, hoy está en la cárcel, desde hace aproximadamente 3 meses, el presidente de la sección turca de Amnistía Internacional, como te he dicho antes. Hoy está en prisión. Claro que sí. Nuestros activistas han estado en la cárcel, han sido perseguidos, han sido... ¿Y la organización Amnistía Internacional, valga la redundancia, a nivel internacional, qué puede hacer en defensa de este hombre? Pues lo que hacemos con toda la defensa de todas las personas. Nosotros denunciamos, nosotros presionamos, nosotros creamos lo que son las redes sociales. Empezamos con las cartas. Cuando Peter Benenson hizo la famosa manifesta, el famoso artículo, pues hubo varios miles de personas que escribieron al gobierno portugués para conseguir la liberación de esos señores que habían brindado por la libertad. Ese era su pecado. Y nosotros escribimos cartas para salvar a la gente. Le escribimos a los presos y a sus familias para que sepan que estamos con ellos, que os estamos apoyando. Muchas veces ellos nos contestan. Hacemos cartas de denuncia a los gobiernos y ahora utilizamos la red, utilizamos los correos electrónicos, toda la tecnología de la web 2.0. Eso para los gobiernos. Mira, yo traía aquí simplemente para hacer una... Porque yo siempre digo lo mismo, Siempre digo lo mismo. Yo soy Géminis.
¿eh? No estamos en un programa de horóscopos, pero hay que decirlo. El dualidad. Dualidad e inconstancia. Los Géminis somos culillo con perdón de mal asiento. Nos cuesta mucho profundizar en las cosas. Yo llevo 30 años en la Amnistía Internacional. Si un Géminis como yo, que se desfonda pronto, lleva 30 años en la Amnistía Internacional, es porque todos los años he visto que el pobre trabajo que yo hago, junto al trabajo que hace mucha más gente, tiene resultados. Y te voy a simplemente hacer una lectura muy rápida del año 2016, que ha sido un año malísimo. ¿Por qué? Pues porque se ha implantado la política de tú contra mí, la famosa política de, claro, de la retórica del odio, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. O estás contra mí. Y vemos toda esa historia de poner los malos, los terroristas islámicos, los yo no sé qué, y que viene como consecuencia, pues Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Modi en India, Erdogan en Turquía, Duarte en Filipinas. Es decir, una serie, ha sido un año muy malo para los derechos humanos. Pues bien, pues ese año que ha sido un año malo para los derechos humanos, Amnistía Internacional ha contribuido a liberar a más de 650 personas. 650. Entre ellos, Albert Wolford, en Estados Unidos, llevaba 43 años y 10 meses en régimen de aislamiento. 43 años en el corredor de la muerte. Mazen Mohamed Abdallah, en Egipto, un niño de 14 años que había sido violado para obtener una confesión por la policía egipcia. Konstantin Belkoroyani, de Ucrania. Mahmoud Hussein, en Egipto. Pion Aung, en Myanmar. María Teresa Rivera, en El Salvador, condenada a 40 años de prisión por haber tenido un aborto espontáneo. José Marcos Mamungo, en Angola. Yesenia Armenta, en esta campaña participamos desde Jaén, en México. Salió de prisión en junio. Fue violada durante 15 horas de tortura, porque en México si consigue la declaración bajo tortura es válida. Hasta ahora están cambiándola. Se vio obligada a confesar que había participado en el asesinato de su esposo cuando no era cierto. De Ildefonso Zamora Baldomero, en México. Bueno, muchos más, no quiero tampoco. Hemos sacado a la luz situaciones que ha cambiado la vida de personas. Hay personas que están en prisión y que a lo mejor incluso podemos decir que están en prisión justamente y que nosotros no llegamos a poder liberarlas, pero sí queremos que se les trate como seres humanos, porque las personas que están en prisión también tienen que ser seres humanos. Porque una persona, por eso de ser persona, aunque sea un asesino, tiene su dignidad, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, 293 personas en Irak hemos conseguido que se mejoren sus condiciones. 100 personas en Nigeria. Hemos conseguido que la Autoridad Mundial del Fútbol se diera las presiones nuestras con el famoso Mundial de Qatar. ¿Cómo lo hemos hecho? Evitando que se explotara a trabajadores y trabajadoras migrantes que estaban construyendo los estadios donde iban a jugar los partidos de fútbol. Hemos conseguido que un criminal de guerra, el expresidente Hissène Habré del Chad, sea declarado culpable. Y hemos contribuido a salvar vidas. Alireza Tajiki, un adolescente iraní, hemos conseguido que no se la ahorcara. Hemos evitado ejecuciones en Maldivas e Indonesia. Hemos conseguido que una niña siria de 10 años sea operada de urgencia. Hemos contribuido a cambiar leyes en más de 40 países. Por ejemplo, en Burkina Faso, la prohibición del matrimonio precoz y forzado. En Malawi, la ley para proteger a las personas con albinismo. Porque no se sabe que en los países africanos las personas albinas son matadas para obtener sus huesos. Y en el tema de la ablación, ¿habéis trabajado algo? Claro, nosotros porque eso es también sí, indignante. Pero te digo, podemos ir mucho más en temas de países de prohibición de bodas de racimo, de eliminación de pena de muerte, etcétera. Es decir, vamos consiguiendo cosas. Si nos vamos al 2015 también encontraríamos otra larga lista de cosas que estamos consiguiendo con nuestro trabajo. Con lo que has mencionado merece muchísimo la pena
el trabajo. Y bueno, hay dos grandes países en el mundo, uno en teoría comunista como es China y otro en teoría democrático como es Rusia. ¿Qué tal se respetan en esos países los derechos humanos? Vamos a ver, Amnistía Internacional saca todos los años un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. Yo siempre digo que es un libro en el que lo mejor que le podía pasar a un país es no estar, o estar solamente con el nombre, porque eso significaría que se respetaban los derechos, se respetan los derechos humanos. China es uno de los países, porque Amnistía Internacional también elige para trabajar, no podemos abarcar todo. Entonces, aunque cuando hay una emergencia a través de una redacción urgente, a través de trabajamos, sí, cada sección elige sus países preferentes. China es uno de los países preferentes de la sección española, Rusia no. Y lógicamente en China los derechos humanos... ¿Y os dejan entrar allí? China, que yo sepa, no han entrado a Amnistía Internacional. No os dejan entrar. Pero bueno, tenemos informaciones. Tenemos informaciones del Tíbet, hemos hecho campañas sobre temas del Tíbet, hemos hecho campañas sobre la secta del Falun Gong, que están muy perseguidos, hemos hecho campañas contra la pena de muerte y contra el tráfico de órganos en China, que es muy importante. China es uno de los países, podemos decir, punteros en la pena de muerte, que además de una forma muy cruel, porque le hace pagar a la familia la bala con el que matan, y además luego venden los órganos de las personas fallecidas como una forma de un poco de costear el tiempo que han estado esperando que los maten. China además la pena de muerte no es por grandes delitos, sino muchas veces por delitos más pequeños. Tiene campos de reeducación para la disidencia política, es decir, China no es un ejemplo desde luego en derechos humanos. Y Rusia también tiene unas tú las calificas de democracia, yo no me atrevería tanto. Teóricamente, no me atrevería tanto. Del comunismo soviético a una democracia. No me atrevería tanto. Rusia es un país que tiene una, vamos a decir, dicta blanda, como se decía aquí de la dictadura de Primo de Rivera, o vamos a... Y lógicamente ha habido gente que ha sido condenada a prisión por cantar. Un grupo... ¿Por cantar? Sí, por cantar. Hay un grupo de música rapera, de chicas, que fue condenada a prisión por cantar en una iglesia ortodoxa unas canciones contra Putin. Pussy Riot. Y también en Rusia se llama el grupo. La gran represión que tienen contra los homosexuales, como si tuvieran una fobia, ¿no? Pero eso también es generalizado, ¿eh? Ahora que estamos en la época del Día Internacional del Orgullo Gay, la represión de todas las sexualidades diferentes, de lo que nosotros llamamos los elementos de la diversidad sexual, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales, etcétera, es una represión general en todo el mundo. Hay pocos países que puedan pasar ese filtro de... Sí, puesto que estamos repasando grandes países, hay otro gran país por número de población, creo que es el segundo del mundo, como es la Unión India, que es una democracia, la democracia más grande del mundo. Bueno, en India tal va allí la cosa? Hay algo que choca a los derechos humanos, que es el sistema de castas. El hecho de que haya personas que estén clasificadas por su lugar. ¿Y cómo conjugan eso en su constitución con que quieren ser una democracia? Pueden votar. Es que una cosa es los derechos políticos y otra cosa muy diferente, los derechos humanos, es luego la estructura social, el respeto. Los derechos humanos se respetan, no solamente, lo he dicho antes, los gobiernos lo que hacen es reflejar muchos elementos de la sociedad. Cuando hablábamos de la educación lo decía, es que el tema muchas veces no está en el sistema educativo, está también en la gente. En una sociedad donde por ser un paria te relegan independientemente de tu inteligencia al último escalón, en que también hay casos de disidencia ahí los derechos humanos brillan por su ausencia, ¿no? Una sociedad en que en los estados de exclusión económica y social son impresionantes. Tremendo. Una sociedad en que hay un fuerte conflicto religioso, no lo olvidemos. Hay un fuerte conflicto religioso. Pues lógicamente una sociedad donde los derechos humanos sufren. Amnistía lógicamente no va a denunciar a la sociedad, denuncia los efectos que
primero los gobiernos y luego determinadas organizaciones no gubernamentales, pero que tienen cierto elemento de poder, como ocurre en los grupos armados, realizan, ¿no? Sí, sí. Pero indudablemente una sociedad que tiene ese caldo de cultivo, a la larga va a ser una sociedad en que van a verse afectados los derechos humanos. Bueno, y queda también un gran centro de poder en el mundo que se está configurando, como es la Unión Europea, en los distintos países que la integran, cómo funciona Amnistía Internacional y en qué grado se respetan en realidad auténticamente los derechos humanos. Bueno, en la Unión Europea, en la mayoría de los países, Amnistía Internacional tiene secciones, es decir, tiene entidades organizadas tanto de socios como de activistas. Y ya digo, en el informe anual salen los distintos aspectos de esa violación de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados con los países que están sirviendo de muro de contención. Sí, porque en el caso, por ejemplo, de Hungría, claro, el caso de Hungría, el caso de Polonia, para los inmigrantes, ¿no? Sí, el caso de Polonia, el caso de Hungría, estamos siendo críticos con ello porque realmente existe una fuerte crisis de derechos humanos. Y desde luego criticamos el comportamiento que está teniendo Europa con las personas que vienen pidiendo derecho de asilo y que vienen huyendo de las condiciones de sus países. Criticamos la venta de armas que realizan los países europeos. Tengamos en cuenta una cosa, el caso de Qatar. Qatar ha sido declarado como Estado diabólico por Arabia Saudí y otros países del Golfo, con el beneplácito de los países occidentales y Estados Unidos y los países de la Unión. Pero seguimos vendiéndole armas y barcos de guerra. Es un contrasentido. Le damos el Mundial de Fútbol para darle publicidad. No sé si es ahora el Barcelona el que lleva la publicidad de Qatar. Creo que antes la llevaba el Real Madrid. Es decir, que realmente estamos en un mundo de locos. Estamos en un mundo de locos. Lo que quiero decir es que la Comunidad Europea se puede ver lo hecho. En el tema de España, fundamentalmente lo que se critica es la frontera sur, la política de inmigración en la frontera sur. Se sigue criticando y se ha criticado siempre el tema de la incomunicación para determinados delitos en los tribunales de justicia. Se critica la tortura, porque la tortura en España sigue existiendo. Hemos visto varios casos, fundamentalmente en lo que hace referencia a Cataluña. En España tenemos un buen cuerpo jurídico. ¿Cómo se puede dar esos casos? No, bueno, de hecho se está condenando. El problema es que cuando hay policías que se condenan por tortura, luego el gobierno los indulta. Tenemos un cuerpo político, pero luego tenemos un cuerpo jurídico, pero las leyes son las que son. Y cuando se pueden dar indultos y se pueden conceder indultos, lo estamos viendo. Se critica también la política de vivienda. Hace poco hemos sacado un informe sobre vivienda. Se critica la política de vivienda y la política de desahucios, que consideramos que está contra todos los estándares de los derechos humanos, por mucho que haya quien diga que la vivienda no es un derecho humano. Que ese es el argumento que te dan normalmente los políticos cuando hablan de ella. O sea, se critica la reforma que se hizo de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, como he dicho eso. Son los aspectos en que, de una forma muy general, en que Amnistía toca los elementos de España. Hay que tener en cuenta una cosa, que en los casos de violación de derechos humanos concretos, un país no investiga sus propios casos. ¿Ah, no? No, por mantener la imparcialidad. Entonces, un caso que sea de aquí lo van a investigar por los Francia o alemanes, de otro sitio. y nosotros pues investigaremos de Colombia, de donde sea. Pero sí tendréis la opción, si lo investiga, por ejemplo, o personas de Amnistía Internacional de Francia o Alemania o otro sitio, de darle información. Sí, nosotros trasladamos la información, trasladamos la información que nos llega y trasladamos allí. Pero sí hacemos informes generales sobre leyes. Sí, hemos hecho el informe de vivienda, hemos hecho informes de ese tipo. Sí. Y hay países como, por ejemplo, en la Unión Europea, al menos por lo que yo escucho en las noticias, que como es Italia, que está acogiendo, se está volcando más en socorrer a tanto náufragos como hay en bueno, vamos a ver. Costas, ¿no? España en eso está claro que estamos de los últimos de la fila. No hay que más historia. No hemos acogido, tenemos que acoger en septiembre, teníamos que haber acogido 17.000. Sí. No hemos acogido ni un 10%.
ni un 10%. Tendríamos capacidad de acoger, ¿verdad? Hombre, claro que tenemos capacidad de acogerlo. 17.000, ¿a cuántos tocamos? Somos 46 millones 47 millones de personas residiendo actualmente en España. 17.000 no es nada. Pero es que de todas maneras estamos pensando en 17.000 de la zona del este, de la zona de los que vienen de la zona de Oriente Medio. Pero es que abajo tenemos un número importante para atender, que están allí esperando el sueño de los justos. España, desde luego, no podemos presumir de acogida. Nuestro gobierno está siendo tremendamente cicatero en ese tema. Sin embargo, Italia está haciendo un gran esfuerzo. Hay otros países que están haciendo, Alemania también está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, y de cara, porque ya vamos terminando el programa, de cara al futuro, o por dónde van los derechos humanos, cómo se puede hacer que avancen, porque realmente, bueno, como ya decíamos y hemos analizado anteriormente, hubo un tiempo en que parecía que íbamos a más, pero desde hace unos 10, 15 años, sí, pues, vamos a ver. Cosa va más o menos. La historia funciona a ciclo, todos lo sabemos, ¿no? Funciona a ciclo. Ya sé que había ideología, la ideología del progreso, el marxismo, que considera que la historia lineal iba siempre a algo mejor. Son ideologías que ya están muertas. Pero no, la historia funciona por ciclos, hay ciclos de tal y cual. Eso es lo primero. Lo mejor que podía pasar a la Amnistía Internacional es disolverse por falta de objeto, porque se respetaran los derechos humanos en todo el mundo. Pero indudablemente eso no parece que vaya por ahí. No parece que vaya por ahí. Los derechos humanos siempre van a estar cuestionados y siempre van a estar conculcados por aquellos que quieren controlar el mundo. Bueno, hoy estamos en un medio de comunicación, si te lo sabes de memoria, ¿podrías decir los principales derechos humanos de la Declaración Universal? Bueno, derecho a la vida, derecho a la integridad física y moral, derecho a la familia, al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho al trabajo, derecho a la libertad de religión, de creencia, libertad de expresión, derecho a la educación. Podemos, eso sería, son muchos artículos los que tiene la Convención. Y aparte hay que incluir otros que no están ahí, pero que son reales, porque se desarrollan luego por los pactos de derechos sociales, económicos, sociales, económicos y culturales, y el pacto pues, de derechos políticos. De todas maneras, yo soy optimista en este aspecto porque, aunque hoy se habla mucho de crecer, del progreso, porque tú hablabas antes del consumismo, que se hacen lavadoras que a los 5 años tienes que tirarlas, pero sin embargo están surgiendo nuevas corrientes económicas como son la economía del bien común, la bioeconomía, el de crecimiento, que apuestan fundamentalmente por la sostenibilidad del planeta, por otro tipo de economía humana que se aleje de estos estándares que tenemos, que quizás nos lleven por mejores caminos, ¿no? El problema es que los mercados, los elementos poderosos, no les interesa eso. Y los elementos poderosos controlan, vendiéndonos a través de los medios de comunicación, otro modelo de sociedad, no educándonos como personajes críticos, con lo cual crean personas que no son críticas, crean borregos, para mantener su estructura. Y la gente que piensa en tener el coche, ahora cambio de coche, en tener esto, en tener lo otro, no piensa en el compañero que hay ahí, en la persona que puede estar sufriendo, en cómo vamos a hacer pequeños. Ahí, y me vas a permitir que termine con un referente de mi profesión. Hubo un jurista austriaco, Rudolf Ihring, que a finales del siglo XIX hizo una conferencia en Viena que se titulaba La lucha por el derecho. Y Ihring decía que el derecho que no se defiende se pierde, no existe. Y decía, por eso la justicia tiene junto a la báscula de la equidad la espada para defender el derecho. Derecho que no se defiende se pierde. Y ahora vivimos en una sociedad que somos, en muchos casos, incapaces de defender nuestros derechos. Tenemos un estado tal de insolidaridad que no defendemos los derechos de los demás y por lo tanto no defendemos los nuestros. Y recordemos aquel poema: vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista no me importó. Vinieron a por los judíos, pero como yo no era judío no me importó. Y al final vinieron a por mí
y ya no quedaba nadie para defenderme. Por eso yo quiero que dar un rato a la esperanza. Es posible que los derechos humanos no avancen, es posible que los derechos humanos no sigan, pero indudablemente va a haber gente que va a seguir luchando por ellos en España y en el mundo entero. Y gente de esa va a ser parte de las que va a estar en Amnistía Internacional. Bueno, pues como ya llegamos al final del programa, al menos tú eres coordinador de la provincia de Jaén. No, soy del grupo de Jaén. Del grupo de Jaén de Amnistía Pero Internacional. como el único grupo que hay en la provincia, pues dinos, por ejemplo, ¿qué formáis para apuntarse, para colaborar con Amnistía Internacional y qué tipo de trabajo podrían hacer aquellas personas que decidan integrarse en el grupo de Jaén de Amnistía Bueno, primero un Internacional? llamamiento. Un grupo necesita gente que esté dispuesta ¿Sí, a puedes dar actuar. algún correo electrónico, algún teléfono? Sí, yo algo? puedo dar un correo electrónico, jaén@es.amnesty, terminado en Y en inglés, Sí. .org. Pues, jaén@es.amnesty.org. Tenemos también una página de Facebook que simplemente poniendo Amnistía Internacional Jaén, también por ahí pueden mandarnos un correo. Formas de colaborar, la que una persona pueda en un momento determinado. porque algunos pueden colaboración algo más es que yo no intensa. soy un héroe, tampoco se van a jugar la vida por colaborar. No, pero eso no. Nosotros lo que hacemos es hacer campañas de recogida de firmas, hacer campañas de difusión, hacer campañas de actividad. Tenemos presos adoptados. O sensibilizar sobre un tema sensibilizar, concreto no, a nadie se le pide que sea un se héroe, vaya. que sea un héroe, no. Pues claro. Son héroes de pequeñas cosas, y aquí el héroe de pequeñas cosas son personas que sean capaces de obtener que otras personas contribuyan con su firma, con su colaboración puntual en Amnistía. Bueno, pues Cristóbal, ha sido un placer tenerte aquí en el programa de Guadalquivir, y esta no quita que en otra ocasión, con otros temas, pues tú eres un buen erudito, pues Bueno, pues cuando queráis, muchas gracias por acordaros de mí. venga aquí con nosotros de nuevo. Vale, muchas Bueno, gracias. pues, hasta otro día. Ya. Bueno, hemos...